Estamos listos. Muy bien. Entonces, vean, pues lo primero que quiero que revisemos el día de hoy y que voy a necesitar, por favor, que vayan conmigo, es el hecho de verificar que el servidor de base de datos esté activo o no. No sé si habíamos hablado de eso ya. Vivi, coméntame. Ay, no me recuerdo, profe. No, ok, no hay pena. Fíjate en esto, pues. Quiero que hagan un clic en inicio, ¿verdad? Hacemos un clic aquí en inicio y vamos a hacer clic donde dice, vamos a escribir, mejor dicho, servicios. Así, mira. Vamos a escribir servicios. Entonces a eso se te habilita esta herramienta que está acá, servicios. Voy a dar un clic acá y lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros estamos trabajando con un servidor de bases de datos que se llama MySQL, que después de que lo instalamos, se queda funcionando siempre. O sea, cada vez que tú enciendes tu computadora, el servidor trabaja, ¿verdad? Está activo. Entonces, eso va a hacer que de alguna manera, pues, te consuma más recursos en tu equipo. Entonces, esto se los voy a dar ahorita como una sugerencia, de modo que ustedes puedan detener el servidor y que no esté funcionando todo el tiempo. Entonces, mira acá, pues, vamos a irnos hasta abajo. Esto está en orden alfabético. En algún lugar de por acá tienen que aparecer MySQL. Vamos a ver, acá está MySQL. ¿Lo logras ver? Aquí, mira, MySQL. Entonces, nosotros lo tenemos instalado ahorita en nuestras computadoras de modo automático. Así es como debe estar, ¿verdad? Entonces, podemos darle aquí clic derecho, me parece. Déjame ver, propiedades. Y aquí dice, mira, tipo de inicio automático. ¿Lo ves? Lo tengo en tipo de inicio automático. Entonces puedes cambiar esto a tipo de inicio manual, ¿verdad? Esto es una recomendación para que hagan eso ustedes en sus compus, los que ya instalaron su MySQL. Lo vamos a dejar en tipo de inicio manual. Le voy a decir aplicar y aceptar, ¿verdad? Entonces ahora, si te das cuenta, ya tengo tipo de inicio manual, ¿verdad? La gracia de decirle que lo tengo en tipo de inicio manual es que cada vez que yo vaya a trabajar con él, debo venir a este lugar y hacer clic acá en esta parte de acá donde dice iniciar, mira. Estamos. Le vamos a decir iniciar, o sea, primero lo pasé a manual para que no active siempre, sino únicamente hasta que yo decida que lo voy a empezar a usar. Entonces, ahora le digo acá iniciar, ¿verdad? En este instante está iniciando el servidor, ¿verdad? Ahí están viendo ustedes cómo va la línea de progreso, está iniciando el servidor y ya estuvo. Entonces, Vivi, si te das cuenta ahora que ya inicié el servidor, me aparece ahí las opciones de detener, pausar y reiniciar. Entonces, cuando termine mi clase, ¿verdad? Al terminar mi clase el día de hoy, vengo a este lugar y le voy a decir entonces que lo detenga. Acá, mira, le voy a decir que lo detenga. Y en la siguiente clase, cuando vaya a necesitarlo de nuevo, le voy a decir que reinicie. ¿Me comprendiste de qué estamos hablando? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, de eso se trata, chicos. Cómo poder hacer que nuestro servidor no esté funcionando todo el tiempo, sino únicamente cuando lo vayamos a necesitar. En este momento ya lo tengo reiniciado, ¿verdad? Ya lo activé, ya puedo cerrar esta ventana y el servidor ya está disponible. ¿Cómo puedo probar si mi servidor quedó disponible? Entonces lo que voy a hacer es que voy a abrir el Workbench, acá, ¿verdad? Workbench, aquí está Workbench. Damos un clic aquí y ahí pues debería de estar activando mi servidor. Ahí lo tengo, mira. Está cargando el servidor, entonces le voy a decir que inicie acá. Y ahí estamos ya cargados, ¿verdad? Ese es el punto hasta donde hemos llegado con las prácticas que hemos hecho anteriormente. Entonces, del lado izquierdo tenemos los esquemas, que son las bases de datos que yo ya he trabajado. Mira, aquí tengo una base de datos almacén, tengo una base de almacén Baco, BPPC empresa, esta fue la última que hice con ustedes, me parece. Y aquí están todas mis bases de datos que he trabajado con anterioridad. Esta parte de acá, ¿verdad? Son mis consultas SQL que he hecho previamente. Voy a cerrar acá para despejar un poco mi pantalla, ¿verdad? Me pregunta que si quiero guardar este script, va a decir que no lo guarde, ¿verdad? Ahí que se quede. Y ahí tengo un poco despejada mi pantalla. Entonces, este es el MySQL donde vamos a estar trabajando.
Ahora vamos a ir al documento que les di, ¿verdad? Al documento de tarea, que es este, ¿verdad? Este es el documento de la tarea del día de hoy, la que vamos a trabajar. Entonces dice actividad, investigue y documente en su cuaderno el uso de las siguientes sentencias SQL. Entonces, por favor, en el informe que ustedes me van a presentar, me explican estas sentencias, ¿verdad? Estas sentencias son las que vamos a hacer el día de hoy, me van a explicar para qué sirven, con ejemplo, ¿verdad? De lo que vamos a estar haciendo hoy. Entonces, vamos a revisar un poquito el documento, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está diciendo que haga? Entonces, Vivi, por favor, quiero que estés conmigo, bien pilas. Dice ahí crear la tabla. Estamos hablando de la tabla alumno que contiene los atributos carnet, nombre, apellido, dirección, teléfono. Y después tenemos una serie de requerimientos de qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? ¿Qué otras actividades se van a realizar con esta tabla? Entonces vamos a revisar. Yo siempre les recomiendo que lean todos los requerimientos primero, antes de empezar a trabajar, para ver qué otras cosas o qué otras ideas pueden salir de este trabajo. Para empezar, ya notaron que estamos hablando de la tabla alumno. Estamos hablando de la tabla alumno con ciertos atributos. Por lo tanto, el contexto del problema, ¿verdad? El contexto del trabajo que vamos a hacer, ¿cuál creen ustedes que ha de ser? De la base de datos, ¿de qué se trata? Y aparece, Un carnet, ¿no? Identificador de un alumno. ok, como aparece ahí la entidad alumno, entonces quiere decir que muy probablemente estamos hablando entonces de un colegio, ¿verdad? Si tenemos alumno, carnet, nombre, apellido, dirección, teléfono, estamos hablando de un colegio. Ahora revisemos las demás instrucciones. Dice, elimine el atributo nombre y agregue primer nombre y segundo nombre. Se recordarán ustedes que en su momento dijimos que no era correcto. Por ejemplo, en el caso del nombre es un valor, es un campo, un atributo multivalorado. Entonces hay que dividirlo, no como nombre, sino como primer nombre y segundo nombre. Después tenemos el atributo apellido, que también dice que hay que convertirlo en primer apellido y segundo apellido. Entonces, la gracia de la práctica esta es que podamos primero crear la tabla con estas características y más tarde cambiarla a esta otra característica, o sea, en dos partes, ¿no? Luego dice, agregue el atributo email, ¿verdad? Cómo agregarle más atributos a la tabla. Y luego tenemos, modifique el atributo dirección para que tenga capacidad de 100 caracteres, ¿verdad? Entonces lo vamos a crear primero tal vez con unos 75 caracteres y después ver cómo se hace para subirlo a 100. Agregue el atributo carrera, ¿verdad? Agregue el atributo carrera, nos está diciendo acá, porque cada alumno debe pertenecer a alguna carrera y aquí nos dice que agreguemos los registros para las carreras bachillerato científico, bachillerato en computación y perito contador. Entonces vamos a hacer algunos cambios en este ejercicio desde ya, utilizando los aprendizajes previos que hemos venido desarrollando, ¿verdad? Ustedes han de recordar que para un trabajo como este, lo que tendríamos que hacer es crear por lo menos otra entidad, ¿verdad? Otra entidad más, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto, Josué? A ver, ¿qué opinas al respecto? ¿Será que vale la pena dejarlo con la entidad alumno nada más? ¿O lo más correcto sería crear otra entidad más? ¿Y cuál podría ser? ¿Qué opina? Bien, le voy a ayudar. Si se da cuenta, aquí en el inciso G nos dice agregue los registros para las carreras y tenemos bachillerato, bachillerato en computación y perito, ¿verdad? Entonces en el ejercicio ya nos están dando la idea de que existe otra entidad más que está participando, que serían las carreras, ¿verdad? Entonces tendríamos los alumnos por un lado y las carreras por el otro lado. ¿Qué tipo de relación tendríamos en ese caso, Vivi, si estás por ahí? ¿El alumno estudia una carrera? Cada alumno debe estudiar una carrera. Entonces, en una carrera, ¿cuántos alumnos podemos tener? Muchos. Muchos. Entonces, tenemos una relación de uno a varios, ¿verdad?
Tenemos una relación de 1 a varios de carreras hacia alumnos. Entonces, a partir de esto que estamos hablando, vamos a empezar con la parte práctica para que vayamos dándole forma a esto. Nos regresamos al Workbench. Aquí estoy, ¿verdad? Y le voy a decir que quiero aquí en archivo una nueva query tab. Ahí estamos. Eso es parte de lo que usted puede hacer cuando esté haciendo su ejercicio, ¿verdad? Vamos a crear una nueva query tab. De hecho, la voy a mandar a grabar de una vez para que me quede la constancia de todos estos procesos. Le vamos a decir archivo, save script, ¿verdad? Vamos a grabar todas las prácticas que hagamos el día de hoy y voy a guardarlas en el escritorio. Vamos a buscar una carpeta para ustedes, sería Cole 2021. Vamos a ver programación, bases de datos. Aquí tenemos quinto PC VIP. Y estas son las clases del bimestre anterior, entonces le voy a poner aquí nueva carpeta, bimestre 1. Vamos a crear otra carpeta, nueva carpeta, bimestre 2. Y vamos a meter todo esto. Déjenme ver si lo puedo hacer desde aquí. Quiero colocar, no lo puedo hacer aquí. Aquí en bimestre 2, más tarde hago eso. Aquí en bimestre 2 voy a meter la práctica de hoy, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí prácticas, DDL, DML. El objetivo de este ejercicio es que tengamos más claridad, ¿verdad? Un poco más de amplitud en cuanto a este tipo de sentencias. Bueno, entonces, partiendo de eso, voy a ir documentando acá. Tenemos diagonal, diagonal. ¿Cómo se comenta aquí tú con numeral, verdad? Numeral, ok. Sentencias DDL. Y vamos a colocar por aquí abajo sentencias DML. Muy bien. Entonces, ahora lo primero que voy a hacer es crear, ¿verdad? Crear mi base de datos. Vamos a crear mi base de datos, entonces le vamos a colocar aquí Create Database, ¿verdad? Si te das cuenta, ahí en los esquemas ya tengo una base de datos colegio, porque es la base de datos colegio que hice con otro grupo. Entonces vamos a llamar a esta, digamos, colegio. Voy a ponerle siempre colegio, pero le voy a colocar aquí al final BIPPC para poder diferenciar esta segunda base de datos que estoy haciendo con ustedes. Crear base de datos colegio BIPPC y voy a ejecutar la sentencia. Listo. Miren, creando la base de datos colegio BIPPC. Entonces ya la tengo. Ya tengo la base de datos colegio BIPPC. Puedo actualizar aquí en los esquemas para confirmar su creación. Aquí está, miren, colegio BIPPC. Si hago clic acá, podría ver las tablas que tengo en esta base de datos si ya las hubiera creado. Bueno, entonces esa es la primera sentencia DDL que aprendimos, ¿verdad? Cómo crear una base de datos. Ahora, adentro de la base de datos colegio BIPPC, voy a empezar ahora a crear mis tablas. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de analizar en el planteo de problema, vimos que habían alumnos. Hay alumnos y también vamos a agregar en este caso las carreras. Entonces le vamos a decir create table, ¿verdad? Voy a crear la tabla carrera, ¿verdad? Recuerden colocar siempre los nombres de las entidades en singular. Vamos a decirle create table carrera y acá debemos recordar que debo definir, ¿verdad? Todos los atributos que la carrera va a tener. Como la carrera no aparece en el ejercicio, entonces la vamos a crear de acuerdo a los principios que hemos aprendido. Debemos recordar que la carrera debería de tener, por ejemplo, un ID de carrera, que sería la llave principal, ¿verdad? ID carrera, digamos, podría ser entera y es primary key, ¿verdad? ID carrera int primary key. Ahí estamos creando el primer atributo de la tabla carrera, le voy a colocar una coma y vamos a crear el segundo atributo de la tabla carrera, que podría ser, por ejemplo, lo voy a llamar nom carrera, ¿verdad? Que podría ser un varchar, digamos, de nom carrera, digamos, unos 75 caracteres, y ahí lo voy a dejar. Solo voy a crear esta entidad con estos dos atributos, con el ID de la carrera y el nombre de la carrera. Entonces, la gracia es que ahora mi ejercicio va a contar con dos tablas.
y vamos a estar aplicando los principios de bases de datos relacionales, ¿verdad? Entonces, ID de carrera con una llave principal que es el ID de carrera y nombre de carrera que es un varchar. Vamos a ejecutar esta instrucción. Ejecutar. Y ahí lo tengo, miren, crear la tabla carrera, hecho. Listo. Si actualizamos aquí en esquemas, vamos a poder ver cómo mi base de datos colegio ya contiene ahora, déjenme ver ustedes, aquí tenemos un fallito, déjenme ver. Es que abrí colegio, miren, abrí colegio. En colegio tengo alumno, no es en colegio. ¿Cómo se llama mi base de datos, dijimos? Colegio BIPPC. BIPPC. Aquí está, Colegio BIPPC es esta. Y aquí vamos a actualizar. Fíjense que cometí un error y va a quedar grabado en mi video. Ustedes, cometí el error de que yo mandé a crear, ¿sí? Mandé a crear la tabla carrera, pero cuando mandé a crear la tabla carrera olvidé indicar cuál es la base de datos dentro de la cual voy a trabajar. Entonces aquí, en esta parte de acá, yo debí haberle dicho primero use colegio VIP, colegio VIP PC, punto y coma, así. Use colegio VIP PC, punto y coma. Debí haber ejecutado esta instrucción antes, ¿verdad? Debí haber ejecutado esta instrucción antes, la voy a ejecutar ahora, ejecutarla. Entonces, al ejecutar esta instrucción, yo estoy especificando que quiero trabajar dentro de ella, ¿verdad? Dentro del colegio IPPC. Cuando yo le dije use colegio IPPC, entonces aquí en los esquemas ya me aparecería resaltado acá colegio IPPC. No estaba resaltado por si ustedes no lo notaron. Entonces eso quiere decir que mi tabla carrera, la ejecución anterior, ocurrió dentro de alguna de las otras bases de datos. No noté cuál era la que estaba activada. Ahora volviendo al tema, vamos a ejecutar esta de nuevo para ahora sí estar seguro de que la estoy creando adentro del colegio BIPPC. Ejecuto. Muy bien, ahora sí ya la tengo. Voy a actualizar acá. Y entonces ahora aquí tenemos, miren, tabla carrera adentro del colegio BIPPC con sus respectivas columnas, y de carrera y no carrera. Coméntenme, chicos, si tienen alguna pregunta hasta ahí. No hay preguntas al respecto, vamos a continuar entonces. Aquí todavía estoy retomando, ¿verdad? Ustedes los conceptos de las clases anteriores, cómo crear una tabla, cómo crear una base de datos, cómo poner en uso la base de datos. Ahora vamos a avanzar un poco, vamos a crear algunas carreras. Entonces me voy a pasar para la parte de sentencias DML, ¿verdad? Y debemos recordar entonces cuál es la instrucción que nos sirve para poder agregar registros a la base de datos, a la tabla en este caso. Entonces le vamos a decir insert. Cuando queremos meter registros en una tabla, debemos mencionar, ¿verdad?, cuál es el nombre de la tabla. Le vamos a decir insert into carrera, ¿verdad? Insert into carrera. Y debo indicar cuáles son los valores, ¿verdad? Cuáles son los atributos de esta entidad que quiero llenar. En este caso estaríamos hablando de ID carrera, ¿verdad? Voy a llenar el ID de la carrera, coma, y voy a llenar el nombre de la carrera. Ahí estoy especificando cuáles son los campos, ¿verdad? Los atributos de la entidad carrera que quiero llenar. Entonces vamos a colocar ahora values para ir especificando esos valores que quiero insertar. Entonces voy a colocar, por ejemplo, número 1, coma, vamos a poner una que se llame, digamos, bachillerato en computación. Vamos a agregar una carrera que se llame bachillerato en computación. Aquí debo recordar que el separador a utilizar es un apóstrofo. Ahí estamos. Y otro punto que quiero tocar con ustedes el día de hoy es cómo puedo enviar varios registros, ¿verdad? Puedo enviar varios registros de una sola vez. Entonces vamos a poner aquí coma y voy a mandar el siguiente registro. El siguiente registro debería ser, por ejemplo, 2, coma. Voy a crear la carrera de perito contador. Perito contador
en computación, ¿verdad? Perito contador en computación. Ahí estamos. Termino con apóstrofe, cierro el paréntesis, coma. Voy a crear el tercer registro, ¿verdad? Entonces vamos a colocarle aquí registro número 3 y vamos a crear una que sea perito en electrónica digital y microprocesadores. Muy bien, ahí hemos creado entonces, estoy dando la instrucción para poder crear 3 registros en una sola sentencia, ¿verdad? Entonces, la parte que nos interesa acá de refuerzo es, ¿cuál es la instrucción que me sirve para agregar registros? Es insert into carrera, ¿verdad? Insert into, esa es la instrucción. Carrera es la entidad en la cual yo estoy agregando esos registros, y de carrera y non carrera son los 2 atributos que quiero llenar, y luego colocamos la palabra values para a continuación especificar cada uno de los registros que voy a ingresar a la entidad. Entonces vamos a seleccionar esto para ejecutarlo. Ejecutar. Y ya tenemos el aviso en la parte de abajo entonces que fueron ingresados 3 registros. ¿Ven? 3 registros ingresados, ¿verdad? Si quisiera verlos, aquí ya vamos subiendo un poquito más las sentencias. Esta es una sentencia de creación, la que tengo aquí arriba. Vamos a dejarlo documentado, ¿verdad? Cómo crear tablas, es esto. Y vamos a colocar aquí abajo cómo ver el contenido de una tabla o entidad, ¿verdad? Cómo ver el contenido de una tabla o entidad. Entonces, en este caso, voy a utilizar la sentencia select, ¿verdad? Select, vamos a darle select asterisco from. Cuando le digo select asterisco, le estoy diciendo que me muestre todos los atributos y debo especificar cuál es la entidad de la que estoy hablando. Entonces le ponemos acá from carrera, ¿verdad? Punto y coma. Ahí le estoy diciendo entonces que quiero ver todo el contenido de la entidad carrera. Vamos a seleccionar y a ejecutar. Entonces, ahí estamos. Miren, tenemos la carrera 1, bachillerato en computación, la carrera 2, perito contador en computación, la carrera 3, perito en electrónica digital y microprocesadores. Allí estamos, ¿verdad? Ahí estamos entonces en cuanto a cómo crear una entidad, y en la segunda instrucción, select asterisco from carrera, cómo ver el contenido de la entidad. Ahora vamos a ver, a crear, ¿verdad? La siguiente entidad, que es la que viene planteada en el ejercicio, que es crear la entidad alumno. Entonces, lo voy a hacer acá, ¿verdad? Porque aquí está el ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos cómo crear la carrera. Entonces, ahora voy a crear la entidad alumno. Le vamos a decir insert into, perdón, aquí ya no es insert, porque lo que quiero hacer es crear la entidad. Aquí tenemos mal este concepto de acá, miren. Aquí es cómo agregar registros, es aquí. Cómo agregar registros a la tabla, que es insert, es esto de acá. Cómo agregar registros a la tabla, y ahora vamos a ver cómo crear la otra entidad, entonces está aquí arriba. Estamos hablando de cómo crear tablas. Es esta la instrucción, ¿verdad? Creando tablas, mientras que la de abajo es agregando registros. Crear tablas es DDL y creando registros es DML. Entonces vamos a crear la tabla alumnos. Vamos a crear la tabla alumnos, voy a ponerla acá. Para crear la tabla alumnos tendríamos create table alumno. Recuerden colocar en singular el nombre de la entidad. Y para crear la tabla alumnos vamos a ir de nuevo al documento para ver qué era lo que decía. El documento es este, ¿verdad? De esto es de lo que estamos hablando. Dice que hay que crear la tabla alumno con los atributos carnet, nombre, apellido, dirección y teléfono. Entonces, Vivi, me haces favor, trata de recordar cuáles son los atributos para que me vaya recordando del lado de Workbench para hacerlo. Necesitamos carnet, nombre, apellido, dirección y teléfono, ¿verdad? Y debemos recordar que como el alumno va a pertenecer, ojo con eso,
como el alumno va a pertenecer a la carrera, quiere decir que tenemos que agregarle un atributo más acá que va a funcionar como llave secundaria, que tendría que ser el ID de la carrera, ¿verdad? Vamos a crear al alumno con el ID de la carrera, ¿verdad? Entonces, nos quedan 2 minutos, vamos a ver si logramos hacer eso acá todavía. Tendríamos crear alumno, el alumno tendría que tener carnet, ¿verdad? Que sería entero, y que es la llave principal de esta tabla, primary key, coma, ¿verdad? Ahora le vamos a agregar la llave secundaria, que sería la de ID carrera. Este atributo tiene que llamarse igual que en la otra entidad, ¿verdad? No es tanto que se llame igual a ustedes, sino que, por ejemplo, tiene que tener el mismo tipo de dato, que en este caso sería int, ¿verdad? Mejor si se llama igual, no es que sea regla. ID carrera es un int, coma, aquí le vamos a agregar, tiene por el momento nombre, que sería varchar, digamos, de unos 20 caracteres, coma, apellido, que sería varchar de otros 20 caracteres, y tiene dirección. ¿Qué otra cosa tiene, Vivi? El teléfono. Muy bien, lo vamos a poner acá, dirección de 75, coma, y teléfono, el teléfono debería ser un varchar de 8. Muy bien, terminamos acá entonces, y debo concluir siempre con punto y coma al final. Entonces lo que estamos haciendo ahorita es creando la entidad alumno ahora. Es una instrucción muy semejante a la que usamos cuando creamos la entidad carrera. Entonces vamos a ejecutarla. Crear tabla alumno con los campos carnet, nombre, apellido, dirección y teléfono, ¿verdad? Ejecutamos. Ok, entonces si actualizo los esquemas, puedo ver acá que ya tengo alumno, vean, y tengo carrera. Aquí están los atributos del alumno, carnet, ID, nombre, apellido, dirección, teléfono, ¿verdad? Están los atributos de la entidad alumno, y acá tengo los atributos de la entidad carrera, ¿verdad? Entonces, chicos, estoy a 1 minuto de que se cierre la sesión. Espero que estemos claros hasta este momento, y nos vamos a reconectar en 10 minutos para continuar con las prácticas siguientes. ¿Alguna pregunta al respecto? Muy bien, no hay preguntas, los veo entonces en 10 minutos.